empezamos esta nueva actividad, la tercera que tenemos en este ciclo de herramientas metodológicas para trabajar con agroecosistemas. Bienvenidos a todos, hablo como introducción de esta actividad y como coordinador del proyecto en el que se enmarca, para darles la bienvenida y después darle el espacio a los organizadores, que son los que realmente saben del tema y son los que van a llevar adelante la actividad. Para comentarles así mínimamente, este proyecto en el que se enmarca la actividad busca o pone atención en principales en los agroecosistemas como construcciones multidimensionales que se apoyan en una dimensión ambiental, pero que son atravesados por múltiples dimensiones de lo humano. Luego tomamos a los servicios ecosistémicos como contribuciones de la naturaleza a las personas, que es el marco LIPBES. Y en tercer lugar, trabajamos con la idea de ir hacia procesos de co-innovación. Y con esta idea es que armamos este esquema de capacitaciones, ciclo de charlas vía virtual, con la idea de abrir puertas y de aquí en más poder generar nuevos intercambios. Así que, bueno, sin más, de nuevo agradeciendo a los organizadores, les doy la palabra y bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias, José, y gracias por la oportunidad esta que nos estás brindando. Voy a compartir la pantalla. Espérate. Ahí está. Bueno, mi nombre es Gloria Rótulo, yo trabajo en la experimental de Oliveros, que queda en la provincia de Santa Fe, y estamos en un proyecto de economía circular y con las actividades que involucra el paraguas de la economía circular y la agricultura circular y regenerativa. Estamos participando del proyecto de José, que es el proyecto estructural I020, con los aportes de los análisis que estamos realizando, que algunos resultados preliminares vamos a compartir con ustedes. Pero fundamentalmente ahora y lo va a hacer Aranza, lo que yo les voy a comentar es un pantallazo general del modelo de la economía circular. Van a ser algunas diapositivas en donde voy a hablar en forma general, hay cosas como para que se puedan profundizar, inclusive para discutir en el tema, ¿no? Bueno, para no hacerlo más largo, voy a comenzar. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de siempre es enfocarme en el análisis de sistemas, y así fue como yo comencé fundamentalmente mi actividad, es analizar un sistema, no analizar las partes. Si bien, como van a ver ahora, las disciplinas y las partes son fundamentales conocerlas para también conocer el sistema. Eso por un lado, eso me llevó a la evaluación ambiental, y también otra de las cosas que me molestó muchísimo a lo largo de lo que fui transitando, es una cosa bastante, a lo mejor tonta, pero que me molestaba bastante, es en las películas ver cómo se jugaba con la comida cuando había algunas peleas. Eso siempre me molestó muchísimo. Es decir, que nosotros no somos ni la menor parte responsables de lo que estamos utilizando. Bueno, para no demorarme más con todo esto, nuestra sociedad desde la época feudal, primero les voy a decir de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hacer muy breve, cortito idea de lo que es, de cómo pasamos el modelo lineal que ahora estamos transitando a un modelo de economía circular, algunas de las raíces de la economía circular, el concepto, los elementos clave. Vamos a hablar cortito de los principios, las escalas de abordaje,
Y yo les voy a dar un pequeño ejemplo de un trabajo que hicimos y que en estos momentos está en revisión de pares, no está publicado aún. Y después Arantxa sobre el paraguas de la economía circular, va a hablar de la agricultura circular y regenerativa. Entonces, como le decía, en la época feudal la sociedad era agrícola fundamentalmente. En esa época, estamos hablando antes del 1700, 1600, el sistema estaba basado en la energía solar, no había excedentes, pero tampoco las transacciones se hacían a grandes distancias, y cuando había algún elemento que se debía comercializar a largas distancias, y había muchos problemas de logística y de transporte. El desarrollo tecnológico era limitado, había algunas herramientas, pero eran pocas, y como les dije, la producción y el mercado era local. Después, en la medida que la sociedad va desarrollándose, creciendo, en los 700, ya hay una transición de la época feudal, y empieza, hay una revolución, comienza perdón, la revolución industrial, empieza liderando importantes cambios en la sociedad. Y entonces de esa época feudal empieza a emerger un capitalismo en donde la producción y el consumo parecía ser el medio natural o el deseable para generar un bienestar. Y entonces el bienestar resultaba de la especialización y de la actividad económica que se generaba. Es más, ahí surge uno de los libros, por esa época más o menos, surge uno de los libros que es El bienestar de las naciones, de Adam Smith, que es uno de los padres de la economía clásica. Pero luego, transitando a través de los siglos, esta forma de producir, llegamos a lo que es actualmente el consumo excesivo, el consumismo. En la actualidad tenemos una producción y un consumo en masa que tiene un alto nivel de utilización de energía y materiales, y la producción se basa en el consumo, es decir, no se produce lo que se necesita, sino lo que se desea. Es en función de los deseos, y esos deseos muchas veces son alimentados a través de fuentes externas, digamos, a través de la propaganda, a través del marketing, a través de un montón de cosas. Tenemos, a diferencia, una cadena de suministros locales, y se produce una crisis financiera, la población crece muchísimo, y me olvidé de comentar que cuando teníamos en la época anterior de la revolución, la época anterior no, la transitada, en la revolución industrial se produce fuertemente lo que es el urbanismo, ¿no? De una sociedad agraria pasando a conformarse las ciudades y las grandes ciudades. Bueno, en conclusión, este esquema que tenemos actual de producción y consumo responde a un patrón lineal en donde fundamentalmente tomar, producir o generar o hacer y desechar es la norma, sin la menor responsabilidad de dónde viene y a dónde va. Esto ha traído, entre mucho, algunas de las cosas, no voy a nombrar todas, porque todos ustedes lo conocen ya, aparte del crecimiento de la población, está generando impactos en el ambiente, en la concentración de CO2, en el aumento del nivel del mar, en el deshielo de los glaciares, etcétera. Esto dentro de la parte ambiental, y dentro de la parte de los recursos tenemos una información que nos produjo el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en donde algunos investigadores
estuvieron investigaron e identificaron 9 patrones que están interconectados entre ellos y que son determinantes para mantener la estabilidad del planeta, que según ellos desde hace 11.000 años el clima del planeta está más o menos estable. Bueno, esos 9 parámetros, a esos 9 parámetros los identificaron y establecieron unos límites para cada uno de ellos, en donde el verde, como dice ahí la diapositiva, es una zona segura, una zona en donde el planeta, los sistemas tienen la resiliencia como para recuperarse. Tenemos una zona de riesgo, en donde fíjense que tenemos el cambio del uso del suelo, el cambio climático, y tenemos una zona de alto riesgo en donde está la biodiversidad, que está en riesgo, en donde tenemos los flujos bioquímicos, fundamentalmente el fósforo y el nitrógeno, que también están en riesgo, entre otros. Bueno, entonces, viendo todo esto, evidentemente tenemos un desequilibrio. Es decir, que vemos que el planeta, todos los ciclos naturales en el planeta, ciclan, utilizan los recursos y se toman el tiempo como para descomponerlos y regenerar esos recursos, y el sistema funciona todo ciclando, porque no lo tiran a ningún otro lado y no viene de ningún otro lado. Entonces, en el sistema en forma natural, todos los recursos ciclan. En cambio, la sociedad ha adoptado un patrón de producción, como dije antes, bastante lineal, en donde usa, produce y tira. Entonces, evidentemente, la sociedad está totalmente desarticulada con los procesos naturales. Y entonces, en esto, tenemos que, como sociedad, generar un nuevo enfoque en donde podamos acoplarnos o armonizarnos de alguna manera con los ciclos naturales, y que nosotros también, que la sociedad tenga sus bienes sin deteriorar y sin disrumpir ese mecanismo natural que se da, que nosotros nos acoplemos a eso de alguna manera. Entonces, necesitamos un nuevo enfoque. Y la economía circular viene a ofrecernos este modelo, este enfoque en donde intenta integrar la sociedad con los recursos naturales. Entonces, nos ofrece una oportunidad para innovar, porque ese es el desafío de la innovación, para que nosotros también nos desarrollemos sin deteriorar y de manera de acoplarnos a ese sistema del planeta, e integrar los ecosistemas naturales, las empresas, la vida cotidiana, es decir, y la sociedad, ¿no? Entonces, en base a esto, la economía circular se nutre de un montón de disciplinas, de muchas disciplinas y fundamentos. Uno de ellos, y el más importante, es la teoría general de sistemas. No podemos concebir, diseñar esquemas circulares o patrones circulares en algún determinado proceso o sistema si no tenemos una visión sistémica. Y eso no es difícil de lograr, porque nosotros mismos somos un sistema y somos una combinación de subsistemas, nuestro cuerpo humano, físicamente, y mentalmente, inconscientemente también nos movemos en sistemas. Nosotros inconscientemente nos manejamos dentro del sistema, tenemos en general, algunos más, otros menos, más o menos, tenemos los componentes de nuestro sistema, sería la familia cercana, el hogar, la familia cercana, la familia medianamente cerca, los amigos, el trabajo, otras actividades. Y cuando nos levantamos a la mañana, integramos automáticamente actividades conectando todos esos componentes de alguna manera. Decimos,
ahora que me levanto, estamos pensando cómo resolver algunas cosas puntuales del trabajo, y en el camino al trabajo resolver cuestiones del hogar, o de la familia, o de los amigos, y a veces tenemos que optar para ser eficientes o no, en incorporar las otras actividades o no. Eso es a grandes rasgos, es decir, que nosotros inconscientemente funcionamos como un sistema, pero a la hora de producir y de consumir, ahí tenemos un ruido. Y creo que ese ruido surge por la formación que hemos tenido de más de 500 años de una ciencia reduccionista, únicamente reduccionista. No digo que no sea necesaria, porque el sistema se alimenta de las partes, es la suma y es un producto superador de la suma de las partes, ¿no? Pero se alimenta de las partes. Pero nosotros hemos sido formados todos únicamente en esa visión disciplinar, sin tener en general, obviamente, hablo en general, mucho arraigo, mucha integración en nuestras carreras o en nuestra formación. Entonces creo que es por eso que a la hora de producir y consumir ahí hacemos como un quiebre en cómo lo pensamos. Bueno, la cuestión es que la economía circular tiene un fuerte enraizamiento en los sistemas, en la teoría general de sistemas, también tiene una fuerte arraigo en la idea de imitar o reproducir de alguna manera los procesos naturales, y ahí tenemos el diseño regenerativo, el biomimetismo, de donde se sacan un montón de innovaciones copiando a la naturaleza, el enfoque de ciclo de vida, bueno, yo ahí es como comencé, es un enfoque sistémico también, y el C2C es cradle to cradle, que sería es decir, hacer los análisis considerando el origen y todo el proceso hasta que los desechos vuelvan al origen. Es decir, es de la cuna a la cuna, digamos, ¿no? Esa es la simbología del C2C. Y después, fíjense que también tiene origen, hay otras también, que yo no las puse a todas ahí, en la economía ecológica, que también tiene una fuerte ligazón con imitar los recursos, el funcionamiento de los recursos de los ecosistemas, la ecología industrial, la economía azul y la eficiencia. Bueno, no me voy a detener en cada uno porque si no se nos va a pasar mucho el tiempo, pero fíjense que se alimenta de un montón de disciplinas y de conceptos y de teorías que tienen que tener una visión general y también hacen una visión particular, ¿no? Bueno, según Kirchherr, en una revisión que hicieron, hay más de 100 definiciones del concepto de economía circular. También según la especialidad, porque fíjense que tiene que ver mucho con la industria, con la economía, con la parte natural, es decir, si un ingeniero agrónomo va a atender las definiciones hacia más los recursos naturales, un ingeniero industrial la va a atender más hacia los procesos industriales. Es decir, cada uno también tiene su orientación y su forma de mirarlo, ¿no? Dentro de un marco y un paraguas general. Pero en general, casi todas las definiciones comparten que es una economía restauradora y regenerativa por diseño, es decir, ya desde el diseño tenemos que estar pensando qué vamos a hacer con cada uno de los componentes que vamos a utilizar en nuestro proceso y cómo va a ser el proceso de desechado. Organiza el sistema como si fuera natural, es decir, imitando a la naturaleza, donde no debería haber desperdicios, y todo cicla sin transferir los costos ni cargas ambientales hacia arriba, por supuesto, es decir, que lo arregle otro, ¿no? O que lo arregle el sistema mayor.
En un enfoque circular, la actividad económica construye y reconstruye la salud general del sistema, es fundamental. Reconoce la importancia del funcionamiento socioeconómico en todas las escalas. Nosotros podemos aplicar enfoques de circularidad en escalas chicas y escalas grandes. Es una transición, la transición, hacia la economía circular no se limita a los ajustes que reducen el impacto negativo a la economía, sino que representa realmente un cambio sistémico. Y ahí tenemos que hacer, después voy a hacer una aclaración con el reciclado. Estimula la creatividad y fundamentalmente súper necesario el trabajo inter y bueno, utópicamente transdisciplinario, ¿no? Bueno, hay muchas, como les dije, muchas definiciones y uno puede elegir, todas comparten más o menos lo mismo, agrupan conceptos que en el fondo llevan a lo mismo que dije antes. Yo a veces elijo las aportadas por Etkin y los colaboradores del 19, otras veces las aportadas por Kirchherr y los colaboradores, pero en definitiva siempre termino eligiendo esta, que es la de la Fundación de Helen MacArthur, en donde dice que la economía circular es restauradora y regenerativa por diseño. Tenemos que empezar empezándolo de ahí. Se apoya en la innovación de todo el sistema, porque si bien nosotros estamos imitando a la naturaleza, tenemos que generar nuestro bienestar, ¿no? Su objetivo es redefinir los productos y servicios para eliminar el desperdicio y minimizar los impactos negativos. Una economía circular es entonces un modelo alternativo a una economía lineal tradicional, no es un maquillaje de la economía lineal. Bueno, y para eso tenemos algunos elementos claves que debemos tener en cuenta. Es el diseño. El diseño siempre es diseñar para el futuro, diseñar para no generar desperdicios, diseñar para utilizar elementos que hayan sido ya utilizados, diseñar para en todo el proceso no generar demasiados impactos. Repensar el modelo que estamos haciendo, si es realmente el que debemos realizar, o tenemos que enfocarnos a hacer algunos cambios en nuestro modelo. Colaborar, fundamentalmente colaborar para crear juntos, innovar juntos y compartir ideas y productos ayudándonos unos a otros. Acá, bueno, eso lo voy a decir después. Después fortalecer el conocimiento y avanzar en el conocimiento, fundamentalmente incorporar nuevas tecnologías, preservar lo que ya está hecho, tratar de restaurarlo y diseñar para que eso perdure en el tiempo, ¿no? Bueno, priorizar fundamentalmente la regeneración de recursos y utilizar el residuo como si fuera un recurso. Estos serían los materiales de segunda generación, digamos, en cierta medida, ¿no? Bueno, entonces, y entonces la economía circular se apoya en tres principios fundamentales, que es regenerar los sistemas naturales, mantener los productos y los materiales constantemente en uso y diseñar para que tengamos mínima cantidad de desechos y mínima cantidad de contaminación. Es decir, entonces vuelvo a insistir que desde el concepto general en que estamos pensando, nuestro proceso es desde donde nace la cosa. Y podemos comenzar con pequeños pasitos, con una visión general, pero empezar a ciclar pequeñas o ver algunos elementos intermedios de nuestro sistema. El modelo general y más común que se ve en todos lados de la economía circular es este diagrama de mariposa, en donde ustedes ven, lo dividimos en tres sectores, vemos que en donde están los principios primarios,
los principios que había hablado antes, que es regenerar los sistemas naturales, mantener en el sector medio, mantener los materiales en uso, y en el sector final es el tema del diseño de los desperdicios. Del lado azul, de mi lado, creo que del de ustedes también sería el lado derecho, tenemos los ciclos tecnológicos, y del lado verde los ciclos biológicos. Y fíjense, no voy a entrar en detalles en cada uno de ellos, me llevaría mucho, pero fíjense que el reciclaje es el ciclo más largo y es el ciclo que más pasos debe seguir. El reciclaje es la última opción que debemos tomar, porque muchas veces decimos reciclar y la inversión, ya sea en energía, en materiales y en esfuerzo que hay que realizar para reciclar, es mucho más caro que generar el producto nuevo. Entonces, y a veces se genera un efecto rebote en donde se gasta más de lo que nosotros queremos ahorrar, ¿no? Entonces, uno de los los más favorables serían los que están más cerquitas, los circulitos más cercanos al usuario, digamos, y al consumidor, que sería el tema del compartir y el mantenimiento. Bueno, pero acá yo quiero hacer una aclaración, porque por muchas bibliografías a veces que uno lee, ¿no? Estas herramientas, como cualquier modelo que tiene herramientas para utilizar, son para manejar de acuerdo al criterio del usuario. Es como un cuchillo. Nosotros al cuchillo lo podemos utilizar para comer, para sanar o para matar. Entonces, depende el uso que le demos. Y el del compartir y el mantenimiento es fundamental, y es una de las bases en que se apoya. Fíjense que es el círculo más chico, el que menos costo tiene. El compartir ayuda a nosotros a ser mucho más eficientes en muchas cosas. Es más, en Europa se utiliza un sistema de alquiler de vehículos en donde la empresa los alquila. No sé qué empresa es o si son varias. Lo sabía en un momento, ahora no me lo acuerdo. En donde la empresa alquila el vehículo, yo voy, lo alquilo, lo tomo de un lugar, lo devuelvo, viene otra persona, lo necesita, lo toma y lo devuelve. Es decir, que no está en desuso las horas grandes que están en desuso, o cuando un auto es utilizado, ya sea familiar o individualmente, depende. La repara la misma empresa, se encarga de su reparación, de su mantenimiento. Pero a mí esto me empieza a hacer ruido cuando ya está arreglado y sale del ámbito de la decisión personal, del libre albedrío de cada uno. El compartir elementos entre productores, entre vecinos, por el libre acuerdo entre los dos me parece fundamental. Legislado esto, no sé, eso es lo que sería una cuestión de comentar o de charlar o escuchar opiniones, porque esto también tiene esto se tiene que apoyar también en un apoyo, en apoyos políticos, en apoyos legislativos, y también tiene mucho de resurgimiento de las bases. Bueno, eso con el tema del compartir, el tema del reciclado, eran los dos temas fundamentales que les quería comentar en todo esto. También está el reuso, la redistribución, la renovación, la refabricación, y acá están el tema de las 3 R's, reuso, reciclado y reutilización, y se le pueden agregar más R's, reparación, redistribución, 7 o 9 R's. Y del lado de la biología, tenemos el tema también en donde hay una reutilización de la materia prima.
Y el tema de las cascadas es el uso de los recursos en forma secuencial y consecutiva, es teórico todavía, es decir, todavía hay bastante poco al respecto. Es un método potencial para crearle valor agregado a la práctica que estamos realizando. Bueno, entonces también tenemos que considerar que tenemos que tener un cambio de patrones mentales. Una cosa es que la economía circular o los criterios de circularidad los apliquemos como una alternativa al sistema de desarrollo que está en curso, que sería como un parche o una modificación. Y otra cosa es que realmente pensemos que es un sistema de desarrollo alternativo. Es decir, que tenemos un destino más allá al cual queremos alcanzar y entonces estamos haciendo pasitos. Es una cosa. Y otra cosa es ya ir resolviéndolo más o menos en el transcurso. Aparte de un trabajo disciplinar, tenemos que comenzar a ver cómo nos manejamos más que multi-inter y transdisciplinariamente. Al abordaje disciplinar le tenemos que sumar el abordaje sistémico. Los dos tienen que funcionar conjuntamente. Uno no puede funcionar sin el otro y no podemos dejar de tener una visión de sistema. Tenemos que también compensarnos a que no somos simples espectadores de donde estamos viviendo. Somos responsables, la mesa se pone y se saca y somos nosotros los que decidimos cómo la ponemos o cómo la sacamos. Somos nosotros los que decidimos cómo nos vestimos. Es decir, somos responsables de lo que usamos y somos responsables de lo que desechamos y de lo que producimos. No estamos mirando lo que está haciendo el otro. En la elección somos responsables de la producción. Tratar de ir convirtiendo la idea del uso de las energías fósiles en energías renovables y al corto plazo, al pensar en el corto plazo, sumarle fundamentalmente, indispensablemente el mediano y el largo plazo. Bueno, y tenemos distintas escalas de abordaje. Y en esto nosotros estamos trabajando en realidad a nivel micro e intentando hacer un poquito más regional. A nivel micro, estamos trabajando a nivel de la cuenca de abastecimiento de los productores de la cooperativa de Monje, que después les va a comentar Aranza, y estamos trabajando en ensayos de la experimental Oliveros, que están combinados unos con otros. A nivel micro pueden haber ahí, como ustedes ven, una planta de biogás, que ahora se me fue el nombre, lo tenía hasta recién, que está en la región de La Ribera. La Ribera queda saliendo de San Lorenzo, Puerto San Martín, en la ruta 11 yendo como para Santa Fe. Está cerca del cordón industrial y le procesa los residuos líquidos a esas grandes empresas, en donde hacen gas y la idea está de colgarlo a la red y contribuir con la red, ¿no? Bueno, por ahora es micro, pero puede llegar a ser meso cuando eso crezca un poco más. Y micro porque esto es un proyecto que estamos, es decir, recién se está comenzando a hacer el análisis en la cooperativa de Monje. Ahí no me salió el nombre de la cooperativa, no sé por qué, copié mal. La cooperativa agrícola ganadera de Monje, que Monje queda a unos 20 kilómetros de la experimental de Oliveros, provincia de Santa Fe. Realmente es medio única como cooperativa de granos, ya que tiene distintos procesos de circularidad dentro de la misma cooperativa. Tienen cerdos, entonces aparte de recibir los granos de los productores, la cooperativa hace alimento balanceado para alimentar a sus cerdos y para alimentar a otros animales de la cooperativa y de otra gente que lo quiera comprar. Además, hacen biogás con las heces de los cerdos y con los residuos de todo el resto de las otras plantas.
Con los granos también hacen bioaceite y aceite metilado, y biocombustibles, biogás, biodiesel, en donde la idea, pero todavía no la pudieron concretar, es que con el gas puedan alimentar a las plantas de extrusado, creo que es extrusado del expeller. Bueno, todo ese tema, todo ese tipo de ciclos se producen dentro de las cooperativas, tan es así que los vehículos de ellos lo utilizan con el biogás, con el biodiesel producido en la cooperativa, y el biogás, la idea es utilizarlo en la planta, reciclarlo ahí mismo en la planta de extrusado. Bueno, a nivel meso tenemos la combinación, esa que vemos de la cuenca de abastecimiento de los productores con la cooperativa de Monje. Tenemos el cordón industrial de Terminal 6, en donde hay varias empresas que aportan para la producción de aceite, y hay uno que es emblemático, que es en Dinamarca, que fue uno de los primeros, a esto sí se lo puede llamar una simbiosis industrial, que es en la zona de Kalundborg, ya les dije, en Dinamarca, en donde hay un montón de empresas que son íconos, porque por ejemplo está la empresa de insulina, una de las empresas más grandes de insulina, de enzimas. Además hay otras empresas en donde tienen, entre ellas están todas medianamente cercas, pero se retroalimentan con el agua que descarta una, lo utiliza la otra, utilizan el agua de un lago al cual alimentan, y entonces utilizan el agua de ahí y la recirculan entre todas las empresas, que son como 10 empresas, si no son más, que participan de ese complejo, recirculan la electricidad también que se genera por energía hidroeléctrica, y además todo eso alimenta de calefacción con el agua, y alimentan de calefacción a la localidad. Es decir, que es realmente un ejemplo emblemático de lo que puede ser una simbiosis industrial, cómo se alimentan unas de otras, los residuos de una con los de otra, y así sucesivamente entre todas, ¿no? Bueno. Y la de macro, que es a nivel ciudad, puede ser a nivel región o a nivel más grande, y ahí tenemos cuando surge el tema de las ciudades inteligentes, ¿no? Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero ya estoy terminando. Nosotros realizamos una encuesta para ver el grado de transición de la circularidad que tienen algunos sectores relacionados con la agricultura, como son toda la parte de los profesionales agrónomos, como son los docentes, los profesionales agrónomos, los agricultores, la administración pública y las empresas agroalimentarias. Reunimos 534 participantes y les hicimos una encuesta que no la voy a contar toda. Este es el trabajo que yo les digo que todavía no está publicado. Esperemos que así sea. Y bueno, han habido muchas preguntas. Yo acá seleccioné algunas en donde, por ejemplo, cuando se les pregunta sobre los beneficios, en general, la mayoría seleccionaron en cuanto a la parte ambiental, la reducción de los impactos ambientales, la reducción de desperdicios y el ciclado de recursos. En cuanto a la parte económica ambiental, en que se ahorran recursos, la parte socioeconómica, son las oportunidades de trabajo, oportunidades de negocio que impulsan interacciones, y sobre la combinación socioeconómico-ambiental, la innovación tecnológica. Bueno, esto lo fuimos discriminando nosotros, ¿no? No fue preguntado exactamente así.
En cuanto a las barreras, tenemos que se eligió una resistencia al cambio, falta de infraestructura para la recuperación y el reciclado, falta de habilidades profesionales para lograr el cambio hacia el enfoque circular, se marcó la falta de políticas y legislaciones adecuadas, y también se marcó la falta de recursos o incentivos para reorganizar los desarrollos que ya están en marcha o para financiar nuevos proyectos. Después, cuando se les preguntó en qué áreas se invertiría para facilitar esa transición de las opciones propuestas, las dos más elegidas fueron la educación y la investigación en innovación y procesos. Cuando se preguntó que los agentes capaces de impulsar el cambio, increíble, pero somos todos, lo que más se eligió, más allá de los políticos y los jóvenes. Se eligieron los ciudadanos, que estaban ciudadanos y los consumidores. Y las herramientas necesarias para impulsar la transición de las opciones se eligió el sistema de incentivos y un soporte financiero. Bueno, hay más preguntas, pero yo extraje estas para presentarles hoy, ¿no? Bueno, ahora Arantxa les va a hablar específicamente dentro del paraguas de la economía circular, de la agricultura circular y regenerativa. Pero por favor, es decir, cualquier pregunta estoy abierta, digamos, antes de que Arantxa empiece, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias Gloria. Le damos el espacio a Arantxa entonces. Si alguno tiene alguna pregunta, como pedía Gloria ahora acá, si no pueden anotarlas también en el chat, y entre el espacio este de presentaciones y el del taller que tienen prevista las chicas, podemos hacer una ronda rápida de preguntas. Bueno, buen día, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Arantxa Rodríguez y soy becaria doctoral de INTE y CONICET, y bueno, mi directora es Gloria, y bueno, me encuentro realizando el doctorado desde el año 2020. Como planteaba Gloria antes, consideramos principios fundamentales que pueden ser aplicados en distintas escalas o actividades, y los podemos aplicar en lo que es los agroecosistemas o la actividad agrícola, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de diseñar los sistemas, es decir, pensar los sistemas con sus componentes, sus entradas y salidas, para evitar obtener los residuos o impactos ambientales negativos, que era un poco lo que mencionó Gloria del tema de diseñar los residuos, pero siempre mirando como un sistema. Mantener los recursos... Perdón, Arantxa, discúlpame que te interrumpa. Todavía sí. No se ve en modo presentación. No sé si estás queriendo pasar diapositivas, pero estamos viendo el modo de PowerPoint. No sé si ha quedado como dando vueltas el relojito para cargar la presentación. ¿Querés volver a intentar a ver si... Bien. Tal vez si arrancás primero la presentación y después la presentás, capaz que enganche mejor. Perdón, voy a compartir de nuevo. Dale. Acá. ¿Ahora? Ahí estamos, ahí estás en lo que sería la segunda diapositiva tuya. Buenísimo. Bien. Bien, entonces mencionábamos los principios fundamentales que pueden ser también aplicados a la agricultura, como estábamos en mantener los recursos en uso o circulación, aplicado más a la biología o a los ecosistemas,
deberíamos pensar en los sistemas naturales, en donde los nutrientes, el agua o los recursos naturales van circulando entre los distintos componentes del sistema. Y por último, en regenerar los sistemas naturales, y es acá donde no me estaría corriendo. Ahí está. Donde entra la agricultura regenerativa, donde se juntan estos dos enfoques, ya que, como vimos en la presentación de Gloria, vienen de distintos orígenes, pero se juntan dentro de este principio, compartiendo los criterios aplicados en los agroecosistemas. Entonces, teniendo en cuenta lo mencionado, podemos considerar criterios específicos para los sistemas agropecuarios, como pueden ser optimizar los procesos para diseñar ciclos, pensando en que, por ejemplo, un subproducto o un residuo en un proceso puede ser utilizado dentro del otro. En este caso podrían ser, por ejemplo, los rastrojos o los efluentes. Incorporar biomasa aérea y raíces vivas permanentemente, ya que consideramos en primer lugar la fotosíntesis como el impulsor y la base de los ciclos que ocurren en la agricultura, y la reactivación de la vida en el suelo, principalmente también para los microorganismos, por medio de las raíces vivas y de la vida. Alargar o cerrar ciclos productivos, considerando prácticas de manejo que eviten pérdidas, es decir, salidas del ecosistema, como puede ser pérdidas de nutrientes por erosión, lixiviación, por emisiones de gases de efecto invernadero, de agua, por evaporación en vez de utilizarla en producción de biomasa, bueno, entre otras prácticas. Y fundamentalmente aumentar la biodiversidad de los sistemas agropecuarios. Bueno, entendemos como diversidad toda la diversidad, la variedad digamos, de formas de vida en todos sus niveles, ya sea especie, genética. Entonces es indispensable su mantenimiento y aumento para establecer, restablecer, digamos, equilibrios en los ecosistemas y aumentar la resiliencia ante adversidades. Entonces, estos criterios generales pueden ser aplicados en agroecosistemas, y los agroecosistemas en donde nosotros nos enfocamos pertenecen a la región que comentó Gloria, que se encuentra en el sureste ribereño de Santa Fe, y acá vemos dónde nos encontramos nosotros, en la localidad de Oliveros. Acá está la experimental de INTA, y la cooperativa de Monje se encuentra a 24 kilómetros, y la región se caracteriza principalmente por la actividad agrícola extensiva, principalmente cultivo de maíz, soja y trigo. Entonces, en base a los agroecosistemas que tenemos en la región, estos criterios generales los traducimos en criterios bien específicos para los agroecosistemas de la región que mencionábamos. Entonces consideramos distintos criterios, como es la rotación de cultivos, ya sea cantidad de especies, duración, incorporación de cultivos de cobertura. Esto es principalmente para evitar cortar los ciclos que ocurren en la naturaleza, sino que sea un continuo, evitando los periodos de barbecho, como vamos a ver ahora bien en algunos resultados preliminares.
La integración entre la agricultura y la ganadería también es indispensable para este tipo de enfoque. Disminución en el uso de insumos externos, de origen sintético sobre todo, y el manejo adecuado de los distintos residuos que genera la actividad. Entonces, en primera instancia, nos propusimos identificar estos criterios que mencionábamos en los sistemas agropecuarios de los productores que comercializan en la cooperativa de Monge, que se tomó como referencia por las actividades que mencionó Gloria. La encuesta se hizo durante todo el 2020, bueno, en realidad desde julio a diciembre, en donde se encuestaron 52 productores. Se preguntó sobre su actividad, el 31% tienen sistemas mixtos y el 69% solo agricultura. No hay productores que solamente realicen ganadería. Se relevaron un total de 18.000 hectáreas y de las cuales 5.600 pertenecen al distrito Monge, que es el que vemos acá en la imagen. Es el 50% de la superficie total del distrito. Y en la tendencia general, ya sea en la superficie total o en el distrito Monge, el 70% de la superficie es alquilada, es decir, lo trabajan productores que no son propietarios de esas tierras. Entonces, yendo a los criterios, cuando se preguntó por la rotación de cultivos, si se realizaba, en realidad el 96% de los productores, o sea, casi todos, realizan un tipo de rotación, pero la rotación más realizada sería, es una rotación de 3 años de maíz, soja y trigo y soja de segunda ocupación. Y si miramos en la ocupación del suelo en cuanto a superficie, vemos que en verano los cultivos predominantes es la soja y el maíz, y después algún contrastante es en invierno, en donde la mayoría de esa superficie queda descubierta en barbechos largos entre un cultivo de verano y el otro. Entonces, bueno, se preguntó sobre la incorporación de los cultivos de cobertura. Solamente 4 productores realizan un cultivo de cobertura y son de una sola especie. Esto representa un 1% tanto en la superficie total como en el distrito de Monge. Y en porcentaje, que era la superficie que veíamos antes, es el 72% de la superficie total con suelo sin cultivo, es decir, con barbechos. Los motivos de los que realizan cultivos de cobertura son para consumo animal, es decir, muchos lo pastorean, cuidado del suelo o suelo cubierto, eficiencia en el uso del agua y estrategias para malezas, principalmente. Y algo a destacar es que los que no realizan cultivos de cobertura, la mayoría, en un 32%, no lo hace por desconocimiento, no sabe la práctica o no tenía información para empezar a hacerlo. Seguido de un 17% que no lo realiza por una cuestión de costos. Después indagamos sobre la integración agrícola-ganadera. Como dijimos, tenemos 17 productores que tienen sistemas mixtos, de los cuales un 59% rota agricultura con ganadería, y los que realizan esta integración la realizan a través de pasturas semiperennes, generalmente base de alfalfa o verdeos de invierno. Y los que no realizan es porque tienen un porcentaje de ganadería intensiva, que esta es la etapa de engorde bovino en corral, en encierre, es este 41%, y tienen la etapa de cría en pastizales naturales o montes que no son aptos para agricultura. Entonces el suelo
no se ve ocupado por las dos actividades, sino que solamente por una. Y los tipos de ganadería, principalmente bovinos, contando la región con 3.500 cabezas de ganado, seguido de porcino y ovinos. En cuanto a disminución del uso de insumos, se preguntó específicamente por lo que es la fertilización química. Todos los productores realizan fertilización con fertilizantes de origen sintético, pero solo el 63% realiza un análisis de suelo, generalmente cada 3 años. Y cuando se preguntó si se considera que el uso de fertilizantes químicos en los últimos 6 años que utilizó se mantuvo estable, aumentó, disminuyó, vemos como los mayores valores es que se mantuvieron estables o han aumentado. Bien, en cuanto al manejo de residuos, se preguntó si se realiza algún tipo de tratamiento de residuos. El 65% no realiza porque manifiesta que no maneja residuos o que el único residuo que tendría son bidones de agroquímicos, pero como contrata labores o no los maneja él, entonces no tiene ningún tipo de residuos. Y los que realizan, indagamos sobre los 3 principales residuos que puede generar la actividad, como es el uso de rastrojo. 12 productores reutilizan el rastrojo y lo consumen en pastoreo, generalmente los que tienen ganadería. Después, en el manejo de efluentes, también que genera la ganadería, 6 productores ganaderos manifiestan que tratan estos efluentes y la forma en que lo hacen es desparramarlos en los lotes de cultivos. Y en cuanto a plástico, 37 productores realizan un manejo de plástico, generalmente son entregados a terceros, es decir, o lo venden o tienen un sistema en donde se los retiran por el establecimiento, pero no son tratados por sí dentro del establecimiento. Y para redondear un poco, se preguntó qué factores coyunturales o ambientales influyen principalmente para la toma de decisiones para su manejo agropecuario. Entonces, principalmente se tiene en cuenta lo climático, sobre todo porque, bueno, cuando también estábamos haciendo la encuesta, se vio mucho este tema por los años niñas que venimos viviendo. Y en segunda medida, económico. Lo mismo que cuando se preguntó cuál es el impedimento más grande que se ve en la producción en general hoy en día, y vemos que los costos son el principal impedimento, seguido de político impositivo y de los alimentos, esto es en los productores ganaderos. Bien, entonces, al mismo tiempo que realizamos este relevamiento, tenemos unos ensayos instalados en el sistema, como un sistema de referencia en INTA Oliveros, en donde tendremos datos que permiten acompañar o contribuir a la mejora de lo que se fue evaluando en la región y a la vez obtener, digamos, algunos resultados para adaptarlos a lo que es nuevas prácticas con circularidad en los ensayos. El objetivo general de los ensayos que fueron implantados desde el año 2018 es evaluar el uso de recursos, el impacto y el soporte ambiental de las prácticas circulares realizadas en sistemas agropecuarios con indicadores ajustados a estas condiciones locales.
por eso la retroalimentación, como les comentaba, con el relevamiento de la región que realizamos. Entonces, consideramos, como se ve acá, los mismos criterios específicos que abordamos en las encuestas y se diseñaron en 3 lotes dentro del campo de producción de la experimental de oliveros, tratamientos en bloques completos aleatorizados, con la rotación típica de la región, que es maíz, soja, trigo, soja, como vimos anteriormente, y evaluamos entonces el sistema convencional, que se traduce un poco en lo que vimos en la encuesta, es la realización de la rotación de 3 años con barbechos químicos, e incorporamos los criterios específicos a 2 tratamientos, uno agrícola y otro integrando la ganadería. Entonces tenemos la misma rotación, pero con incorporación de cultivos de cobertura y cultivos de cobertura en pastoreo, y una menor utilización de insumos. Si bien por cuestiones de pandemia y que aún no tenemos resultados concretos, podemos mencionar resultados preliminares, por ejemplo, en la incorporación de cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son polifíticos, como se ve en la foto. Tenemos especies de brasicáceas, como son colza y rabanito, 2 especies de rabanito. Gramíneas, tenemos avena, sativa y estribosa, perdón, centeno y triticale. Después tenemos leguminosas, vicia sativa y vicia villosa, y hemos incorporado en algunos casos algunas especies de tréboles y arveja. No sé si me falta mencionar alguna. En promedio anual, a pesar de estos 3 años de sequía, se ha logrado incorporar 6.000 kilogramos de materia seca al momento del secado de estos cultivos de cobertura. Luego viene la integración de agricultura y ganadería que realizamos. Generalmente el pastoreo de estos cultivos se realiza en julio. Algo que no aclaré es que se busca generar, se busca con siembras tempranas de estos cultivos de cobertura, generar la máxima cantidad de biomasa acumulada para cumplir con estos criterios que mencionábamos. Entonces se realizan siembras al voleo, por ejemplo, durante la soja, y también estamos disminuyendo el uso de insumos, y inmediatamente después de la cosecha del maíz. Entonces en julio entran a pastorear, ya pueden entrar a pastorear los animales. Acá en la región también es un momento crítico, ya que es el periodo de descanso de las pasturas, baja la oferta forrajera, entonces también es clave el momento de pastoreo. Estamos teniendo en promedio un aumento medio diario de peso vivo de 1 kilo 100 por animal por día. Y se consume alrededor del 33% en promedio del cultivo de cobertura, dependiendo de cómo venga las condiciones de tiempo en ese momento, ya que como comenté, fue afectado también el cultivo de cobertura por los años de sequía. Bueno, me quedo un poco arriba, pero acá hablamos de disminuir el uso de insumos. Esto lo evaluamos principalmente en lo que es el componente de malezas dentro del sistema. Algunos resultados que tenemos es que
En los tratamientos con cualquiera de los dos, de cultivo de cobertura y cultivo de cobertura pastoreado, disminuye un 80% y 73% respectivamente el número de malezas con respecto al tratamiento de barbecho, y representa un 50% de la biomasa de malezas en todo el periodo. Se evalúa en el momento invernal, ya sea antes de la aplicación, en el caso del barbecho, o antes del pastoreo, en el caso del cultivo de cobertura. Al finalizar el cultivo de cobertura y presiembra de los cultivos de renta, y a la cosecha de los cultivos de renta. Y este efecto se mantiene a lo largo de cada uno de los momentos de muestreo. Entonces también esto nos permitió una disminución de alrededor del 30% del uso de herbicidas, y sobre todo de herbicidas residuales, ya que, como se ve en la imagen, la cobertura que genera nos evita usar este tipo de herbicidas, no solo porque son más costosos, sino por lo que genera en el ecosistema, el impacto ambiental que genera. Bueno, acá En cuanto a favorecer la vida y los ciclos o procesos en el suelo, acá aún no nos han enviado análisis que están en laboratorios. Se van a ajustar métodos de cálculo de carbono en suelo con el equipo de INTA Pergamino, que está Luis Milesi, Alicia Irizar y Adriana Andriulo. Algunas tendencias que hemos visto hasta el momento con los resultados que tenemos es que en los tratamientos con agricultura circular regenerativa se han mantenido estas reservas de carbono en solamente 3 años, y en uno de los lotes se ha logrado hasta aumentar con diferencias significativas. Bueno, además también Mariela Yaciani, de Microbiología de la Facultad, realiza análisis de metagenómica para indagar sobre la población de microorganismos que tenemos en el suelo, como parte fundamental de la vida y de los procesos que se dan en el suelo. Y cuando nombramos el tema de la biodiversidad, estamos midiendo con índices de Shannon, biodiversidad aportada, por ejemplo, por malezas, y vimos que en general es baja en todos los tratamientos, pero si consideramos también con el mismo índice lo que aportamos con el cultivo de cobertura, estamos incorporando con los tratamientos de agricultura circular regenerativa alrededor de bueno, se me perdió el porcentaje, pero era alrededor de un 80% más de biodiversidad con respecto a lo aportado por la vegetación espontánea, que son las malezas. Bueno, y eso era lo que le quería comentar en cuanto a algunos resultados preliminares de los ensayos. Y en forma de conclusión podemos decir que en general el relevamiento realizado de los productores y de la cuenca de abastecimiento de la cooperativa de Monge es de suma importancia para identificar oportunidades y puntos críticos, y como punto de partida para el trabajo que se va a realizar en la región. La región cuenta con un gran potencial para realizar producciones más sustentables. Los ensayos realizados en el sistema de referencia nos aportan datos que van a contribuir van a contribuir y colaborar con los productores de la zona. Los resultados preliminares que comentamos recién demuestran una tendencia a una disminución de malezas debido a la incorporación principalmente de los cultivos de cobertura y el trabajo en conjunto y la vinculación de los actores
es una herramienta clave para continuar el camino hacia producciones más sustentables. Con respecto a esto, quería comentar también que los resultados de las encuestas que hemos mostrado fueron mostrados a los mismos productores y a actores de la región en una jornada que se hizo en febrero en la cooperativa, donde participaron, digamos, docentes, vecinos, no sé qué pasó, vecinos de la localidad, y los productores, y junto con la gente de la cooperativa. Y luego, hace unos días, el 28 de julio, realizamos acá en la experimental otra jornada para mostrar estos ensayos del sistema de referencia, aprovechando los cultivos de cobertura en donde se había manifestado en general que se desconocía la práctica, o también que tenían un interés por venir a ver, y bueno, lo que yo les fui comentando se mostró ese día a campo con perfiles culturales, con calicatas, y bueno, la verdad que estuvo interesante también. Gloria, no sé si vos querías agregar algo. No, está bien, Aranza. Cualquier aclaración después se hace, porque estamos pasadas de tiempo y creo que un poco la culpable fui yo también. Bien, no sé si tienen, comentarios o preguntas. Ha habido alguna pregunta en el chat, pero Gloria ya las ha contestado. En particular, bueno, en el chat se preguntaba cuál es la diferencia entre cultura regenerativa o restauración, o sea, entre restauración o regeneración de ecosistemas, y bueno, Gloria ahí ya contestó indicando que a grandes rasgos regenerar es proveer las herramientas necesarias para que el sistema empiece a armonizarse, en tanto restaurar implicaría una reconstrucción externa, ¿no? Actuando desde afuera. Aquí tenemos una mano levantada. Alfredo, ¿querés meterte en la charla? Sí. Gracias a ambas. Muy bueno, muy interesante. La tesis que estás haciendo, Aranza, también es muy necesaria. Me queda una duda, porque no sé si lo presentaste o se me pasó, los rendimientos de lo que se evaluaron en los ensayos de referencia con respecto a ese testigo de barbecho y estas otras alternativas. ¿Cómo estuvo, así a rasgos generales? Bien, me olvidé de mencionarlo, no lo mencioné. Los rendimientos en los cultivos de soja y trigo no tuvimos diferencias significativas, pero sí tuvimos diferencia de un promedio de 18 quintales en maíz, y eso lo asociamos al periodo de sequía que estábamos atravesando, porque también el maíz, bueno, acá se siembra en septiembre, es maíz de primera, entonces tenemos una, digamos, menor tiempo entre el secado, y por ahí no acumula las precipitaciones, los milímetros adecuados del perfil. Pero lo estamos tratando de resolver con mediciones de agua útil que se empezaron a hacer este año, porque no contábamos con los elementos para también enfocarnos en la eficiencia del uso del agua. Eso en los sistemas con cultivo de cobertura. ¿Y el testigo de barbecho, cómo anduvo el maíz en ese año seco? Como te digo, la diferencia fue de 18 quintales menos. Creo que fue alrededor de 70 quintales promedio el maíz. En el barbecho tampoco fue un maíz muy... y de 5.200. 50 y algo en los otros tratamientos, no habiendo diferencias entre el pastoreado y el cultivo de cobertura. Bien.
¿Qué tiempo llevan evaluando con esos sistemas para tu tesis? ¿Qué tiempo lleva? Pues son ensayos de larga duración, entiendo. Sí, hasta ahora llevan un ciclo de la rotación, es decir, 3 años. 3 años. Desde el 2018 están implantados. Comenzamos con cultivos de cobertura de una especie el primer año, porque en realidad es una transición. Y bueno, se fueron incorporando diversos cultivos polifíticos y ajustando también mediciones para el uso de insumos. Así que ahora estaríamos en el 4.º año y falta lo que es, digamos, la base de mi tesis, que es la evaluación general de todos los impactos ambientales con metodología de análisis de ciclo de vida. Y se realizará, la idea es llegar a 2 ciclos de rotaciones, es decir, 6 años de la transición, siempre ir aumentando, digamos, la transición. Bueno, muy bueno, gracias. Una aclaración, Alfredo. Los ensayos sí deben ser de larga duración, pero se implementaron en el 18, después vino la pandemia, en el 19, porque son ensayos de 800 y algo metros cuadrados. Son parcelas grandes, precisamente porque esa fue la idea de más o menos simular el manejo de productores, ¿no? Entonces lleva poco, ¿no? Esperemos que se continúe. Buenísimo, sí, ojalá. Gracias, Gloria. Tenemos un par de preguntas más de Andrea Enríquez también en el chat, se las comento y juntas. Dice Andrea, si la modalidad de las consultas en la encuesta, si fueron estructuradas, semiestructuradas o libres, por un lado, y por otro, si las evaluaciones del suelo fueron realizadas a nivel superficial o también en profundidad. Bien, en realidad la encuesta se podría decir que es semiestructurada, porque digamos, si bien son pocas, creo que 2 preguntas eran para responder en forma libre, pero después todos eran en modalidad de cuestionario, digamos, bien concisas, como Y con respecto a los análisis de suelo, ¿son superficiales o también los hacen en profundidad? ¿Qué tipo de análisis? Bueno, los análisis son distintos según para digamos, qué objetivo sería. Por ejemplo, para evaluar el tema de reservas de carbono o ajustar los métodos de carbono edáfico, se realizan hasta los 30 centímetros, dividido en estratos de 0 a 3,5, 3,5 a 7,5 centímetros, y de 7,5 a 15 y de 15 a 30. Esto es para identificar los estratos más lábiles de los más estables. Después, los análisis de generalmente nitratos o que se van a utilizar para ajustar la fertilización se realizan hasta 60 centímetros en estratos de 0,20. Y los muestreos que incorporamos ahora para agua útil se realizan hasta los 2 metros. Bien, está clarísimo. Bueno, ustedes tenían preparado una instancia de taller ahora, no sé si quieren darla, si quieren que yo ayude en algo de eso. Sí, por favor. Sí, no sé si vamos a hacer 5 minutitos de descanso o... Yo creo que si hacemos descanso se nos va a ir yendo los asistentes. En este momento tendríamos 36 participantes para repartir en grupos. Eventualmente, una vez que entren en el grupo, si alguno necesita ir al baño, pero les damos ese tiempo para trabajar por ahí, ¿no? Perfecto. Yo lo lamento, pero no me cuenten porque tengo que viajar. Estoy en Buenos Aires, tengo que volver a Pergamino. Bueno, ok. Muchas gracias, Alfredo. Felicitaciones, muy bueno. Muchas gracias por estar. Gracias a Nancy. Chao.
Bien, entonces, yo quedo a disposición de ustedes, díganme qué quieren que hagamos y quieren Bien, yo lo que les sugeriría es que en lugar de hacer 2 sesiones, que hagamos una sola de trabajo en equipo con las 2 bien. consignas, si les parece, ¿no? Me parece bien. Por los me tiempos. parece bien. Sí. Si te parece, José, si querés compartir para que se vea cómo es la aplicación, Bien, así lo que les vamos mostramos las consignas. lo que les proponemos a los asistentes de trabajo en taller, en el que vamos a usar una pizarra virtual. Creo, ¿se ve bien la pizarra? He tenido que cambiar algunas ventanas. ¿Se ve la pizarra en pantalla? Sí. Bien. Vamos a usar la aplicación esta que se llama Miro, es una pizarra virtual y para trabajo colaborativo en línea. Ellas tienen armada ya la actividad sobre la pizarra. Yo lo que quiero es comentarles nomás un par de detalles de cómo se usa esto. Ahora por chat les voy a pasar el link para entrar a esta pizarra y la contraseña que tienen que poner para poder ingresar a ella. Algunos de ustedes quizás conozcan esta aplicación, pero si no, esencialmente lo que van a necesitar es contar con un mouse, eso sí es fundamental, y si ese mouse tiene ruedita, tiene scroll, mejor. Lo que se van a encontrar al ingresar es con esta pantalla que se ve ahora en la presentación, y con el botón con la ruedita pueden acercar o alejar el campo, y con el derecho pueden correr, pueden agarrar o sea, pinchar la pantalla y correrla para poder ubicarla en el centro. Esto es botón derecho del mouse, esto es la ruedita de scroll para poder hacer zoom, y luego con el botón izquierdo se pueden hacer selecciones. Por ejemplo, bueno, ahí estoy seleccionando una caja, un post-it que dice criterio 4, acá puedo seleccionar el círculo o la flecha. Esto puede servir, por ejemplo, para si quisiéramos poner texto, pincho la herramienta de texto, la llevo acá y ahí puedo escribir el texto que quiero. Entonces, solo digamos, las indicaciones más rápidas para entrar en esta aplicación es usar el botón derecho del mouse para mover la pantalla, la ruedita para poder hacer zoom, y el botón izquierdo para poder hacer selecciones de uno o más elementos de la pantalla. Yo les voy a cargar entonces ahora en el chat el enlace y la contraseña que les va a pedir para poder ingresar. Cuando ingresen, no se van a poder identificar del resto, van a aparecer con un número con una denominación como de invitados, a no ser que alguno ya tenga esta aplicación abierta alguna vez, y vamos a repartirlos en grupos, eso va a ser automático, así que fíjense cuál es la sala que les tocó, o sea, cuál es el grupo que les tocó dentro de Zoom, porque ese grupo va a ser con el que van a tener que trabajar. Tenemos, en principio, hay 5 grupos armados, o sea, 5 espacios de trabajo armados. Elijan ustedes alguno o sea, el que les corresponde según la sala. La idea es que esa sala va a poder interactuar. Ustedes, los que estén en ese grupo, en esa sala dentro del Zoom, van a poder interactuar entre ustedes y contestar estas consignas. Aranza, ¿querés decir algo? No, simplemente las consignas, comentar, la idea es que se puedan dentro del grupo definir un sistema con el que vengan trabajando, y si pueden identificar y enumerar algunos criterios de circularidad, como por ejemplo algunos de los que mencionamos nosotros, pero ajustados a digamos ese tipo de sistema. Y en segundo lugar, que está más abajo, de esos digamos criterios que identificaron,
o los que no, cuáles podrían incluir, es decir, deben iniciarse, cuáles deberían continuar y qué limitantes ven al respecto para ambos casos. Cualquier duda o pregunta pueden consultar. Vamos a hacer la verdad que vamos a hacer un ejercicio rápido de taller, porque nos queda una media hora. Sí. Si les parece que hagamos unos 20 minutos de trabajo y después hacemos un cierre, Sí. digo, para no extendernos y no complicarles la mañana a los que nos están acompañando, pero vale la pena la iniciativa. Y si alguno se queda con ganas de ver un poco más de esto, bueno, están los contactos de Aranza y de Gloria para continuar la charla con ellas y ver cómo ir más adelante en esto. Y también, si quieren probar de trabajar con este tipo de herramientas virtuales, de trabajo colaborativo, también a disposición para conversarlo. Yo voy a armar entonces los grupos, van a ser aleatorios, porque no va a depender de cuánta gente está quedando, y aparte no conozco todos los que están, así que, bueno, van a ser aleatoriamente asignados a un grupo para trabajar estas consignas. Si hay alguna duda, bueno, eventualmente podemos entrar en el, en el grupo donde esté esa duda, pueden ponernos el mensaje en el chat del Zoom y nos acercamos hasta el grupo para José, acá preguntan si nos quedamos conectados simultáneamente con el Zoom. Sí, dentro del mismo Zoom. Esto va a suceder todo dentro del mismo Zoom. Voy a dejar de compartir para armar los grupos, pero esto es sin salir del Zoom. Ustedes van a ser automáticamente enviados a un grupo para trabajar con algunos compañeros que están aquí, ¿no? Como digo, van a ser enviados automáticamente. Vamos a armar 5 grupos y listo. Los envío para trabajar, digamos que hasta las -10, ¿sí? Los dejamos trabajando ahí, después luego automáticamente los vamos a traer de nuevo a la sala común. Y si tienen alguna duda, de nuevo, coméntenos en el chat y podemos entrar al grupo donde esté esa duda. Bueno, ahí nos vemos. Acepten nomás la sala cuando les llegue el aviso, y recuerden cuál es la sala para poder trabajar en ese espacio en el Miro. Ah, perdón, me olvidé de poner en el chat los datos del Miro. Espérense. A ver. Después decirme dónde quedamos nosotros. Sí. Yo ahora voy a cargar acá en el chat. Esperen que ahora perdí dónde estaba el chat. Aquí estamos. Bueno, ahí fue. El enlace que tienen que pinchar, eso está en el chat. El enlace que tienen que pinchar y luego la contraseña. La contraseña es taller onceavo, ¿sí? Todo junto, y con esas coordenadas pueden ingresar al Miro, y en función de la sala que les toque en suerte, podrán hacer el trabajo. Realmente nos queda tiempo, pero vean hasta dónde llegan, y después compartimos un ratito la experiencia, ¿sí? Bueno, hasta luego, nos vemos. Bueno. Ahí van a empezar a volver de los grupos los participantes. Ahí está. Buenas. Disculpen haber sido abducidos así de esa forma, traídos a la fuerza, pero... Fue agresivo. Muy poquito tiempo. Nos faltó tiempo sí, fue
Fue cortito, sí, sabemos que es cortito, eso estamos charlando con Aranza y con Gloria. Yo voy a compartir pantalla para que podamos ver el trabajo que llegaron a hacer. Evidentemente la segunda consigna, ninguno la llegó a poder trabajar. No se preocupen, lo que conversamos con Aranza y con Gloria, desde ya, bueno, nos damos cuenta que nos faltó tiempo para poder hacer todo lo que pensamos, ¿no? Pero la propuesta es, queda abierta, por lo menos por una semana, vamos a dejar abierta la pizarra, por si alguno de ustedes tiene ganas de volver a entrar en esta pizarra con las mismas coordenadas. Si no las tienen, copienlas del chat, o sea, guárdense el link y la contraseña, y pueden volver a entrar a esta pizarra durante el transcurso de esta semana, o sea, hasta el viernes de la semana próxima. Si quieren, dejamos esto funcionando por si quieren volver a entrar, a jugar un poco con esta aplicación, y en particular con los conceptos que les propusieron Aranza y Gloria. Y lo que les sugiero es que se conecten con ella. O sea, si tienen alguna duda o quieren comentar o compartir lo que trabajaron o quieren ahondar más en esa idea, escríbanle a Gloria, escríbanle a Aranza y avancen. ¿Cuál es la vocación que tenemos en este equipo de trabajo, ¿no? Que somos gente de buena parte. Lo que queremos es facilitar espacios abiertos de interacción y que avancemos, que construyamos todos sobre esos espacios. Así que, de nuevo, quedan invitados a continuar pensando en esto y a traer esas ideas a la discusión, en principio con las que saben, que son Gloria y Aranza en este equipo, pero también de mi parte queda abierta la posibilidad de que interactuemos de aquí para adelante. Es una instancia, para los que estamos en INTE, es una instancia importante porque estamos preparando la nueva cartera de proyectos, así que ya, yo les voy a poner en el chat mi mail para que lo tengan si quieren contactarse conmigo, que no les conté cuál es ese. Bueno, mi nombre es José Portela, me doy cuenta que por ahí no me he presentado antes, y bueno, de nuevo, a disposición para seguir conversando, en particular con los de INTA, pero con todos los que les interese avanzar en estos temas. Bueno, ahí está mi correo en el chat, cualquier cosa podemos seguir charlando por ahí. Voy a compartir pantalla del Miro para que conversemos un poco, el que quiera tomar la palabra. Veo que el grupo 4 ha hecho un montón de dibujos, el 5 también unas cuantas cosas. José, acá están preguntando si se va a compartir la grabación. Sí, la grabación esta va a quedar, la vamos a subir a un YouTube, también para contar lo que estuvimos haciendo, y de la misma forma, ¿sí? Para los que después nos escuchen por YouTube, queda abierta la posibilidad de interacción. En donde colguemos la presentación, esta charla, también van a quedar los correos electrónicos nuestros para aquel que tenga ganas de continuar conversando sobre este tema hacia adelante. Yo ahora dejo los correos también de Gloria y mío en el chat por las dudas. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, comparto la pantalla del Miro. Me voy a acercar al grupo 4, a ver si los del grupo 4 tienen ganas de abrir su micrófono y contarnos qué es lo que se les ocurrió hacer aquí. ¿Alguno del grupo 4? Bueno, me presento, mi nombre es Carla La Rosa, soy parte de la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos, soy licenciada en Biología con orientación en Zoología y actualmente estoy trabajando, estoy coordinando un proyecto local avícola. Entonces, los proyectos locales tienen 2 años de plazo. El primer año lo que hicimos fue trabajar con lo que es mejorar la infraestructura, mejorar todo lo que es la inocuidad del producto. Nosotros trabajamos con gallinas ponedoras negra INTA, con un grupo de 10 productores de 3 localidades del sur de Santa Cruz. Y el segundo año, que es en el que estamos cursando, estoy trabajando sobre reducir los costos de alimentación a través de la formulación del propio alimento con insumos en lo posible locales. En nuestra zona hay un montón de cosas que no se producen, entonces buscando alternativas. Ahí es donde empiezo a meterme un poco en lo que es la economía circular y hago contacto con una empresa cervecera artesanal
Acá está en auge todo lo que es la cerveza. Hay varias industrias, hay varias cervecerías artesanales donde lo producen acá localmente. Contacto con una y llegamos al acuerdo de que me entreguen el bagazo para evaluar la posibilidad de formular una ración para las gallinas ponedoras con ese producto. Lo mandamos a analizar, nos resultó muy bueno, nos lo entregan, entonces a través de un proceso de secado, yo lo tengo disponible para mezclarlo con otros ingredientes y armar la ración. Entonces, una de las cosas que puedo decir es que lo que buscamos, uno de los criterios que pensamos fue en la reducción, por dos cosas. Dentro del proyecto, las aves que tenemos, lo que se hace es cuando se hacen las limpiezas de la cama de gallinas, se composta y lo sacamos del sistema y lo mandamos a compostar para utilizarlo posteriormente en los cultivos hortícolas. Ya sea dentro del predio, se lo entregamos a algún productor y ellos hacen lo mismo. Generalmente la producción avícola no es única, es como una alternativa productiva para las etapas donde acá las condiciones climáticas son peores, que a partir de mayo hasta fines de agosto, nosotros tenemos inviernos muy fríos donde no se puede producir nada de horticultura ni fruticultura. Entonces, ahí entra la alternativa de la producción avícola y entonces utilizamos la cama como compost. A su vez, reducimos el que se desperdicie el bagazo, que se produce bastante, en el basadero local a cielo abierto, que es una fuente de contaminación. El bagazo de cerveza se descompone fácilmente, fermenta rápidamente con temperaturas de 8 grados para arriba. Entonces no tenés mucho margen de maniobra. Y entonces los cerveceros lo que hacen es entregárselos a los que hacen producciones avícolas, porcinas o a caballos, a los que tienen sus caballos. Después, reusar, el bagazo, como ya les mencioné, se utiliza para formular ración para gallinas ponedoras, las camas se utilizan para los cultivos hortícolas, también se utiliza para hacer recetas de cocinas, panes, y hay otro tipo de recetas, galletitas, y también se utiliza como cultivo de cobertura, como mulch. Perdón, ¿la cama de gallina se usa para recetas de cocina? No, el bagazo. El bagazo se utiliza para las recetas de cocina, porque es el producto que nosotros estamos pensando Sí. en la economía circular. Pero a su vez, los restos de la cama de gallina se utiliza para compostar y utilizarlos en cultivos hortícolas. Vengo rápido como para darle lugar a otros, ¿no? Sí, está bien, está bien. Y después nos costó un poco más el tema de recircular y regenerar. Yo creo que una de las cosas que se busca con este proyecto, uno es, al no tirarlo a un vaciadero, al no generar contaminación, se puede utilizar para dar estructura física, porque airea el suelo, y a su vez, si uno lo composta, podría recuperar los nutrientes, ¿no? O regenerar los nutrientes. Y en cuanto a recircular, pensando en el aprovechamiento de los nutrientes una vez compostado. Bueno, nos faltó tiempo como para darle forma, pero la idea general es esa. Genial. Muy bien. Identificaron un montón de procesos que se estaban dando. Lo que yo les sugeriría a futuro, o como que se planteen un objetivo a largo plazo, a qué pretenden que ese sistema, cómo pretenden que ese sistema se consolide de alguna manera en la interacción de las cervecerías con los productores y con los hortícolas, para generar a lo mejor venta de productos en la localidad o para, es decir, hacer una hoja de ruta para hacer un diseño de ese sistema, no sé, como sugerencia te lo planteo, ¿no? Porque ya ahí ya estarías armando una, te diría hasta cuestión, no sé las distancias, pero como un desarrollo regional sería eso. Bueno, Es decir, hay una potencialidad enorme para eso. Bueno, esto arrancó como algo que planteé yo y era como medio disparatado, nadie le metía muchas fichas. Seguí
trabajándolo hasta que conseguí el secado, que ese es el problema más grande, porque tengo que buscar una forma de secarlo, en el caso del aprovechamiento de la ración, que no implique demasiado gasto, ¿no? Porque yo Claro. trabajo con productores familiares del periurbano, de una escala media, no son tan grandes. Y hay productores hortícolas, pero son en menor cantidad. Entonces, la idea es tratar de replicar esto en otras localidades, y hay un montón de localidades que se han comunicado para poder aprovecharlos, y por ejemplo, tenemos mucho contacto con la gente de Tierra del Fuego, donde se han instalado cervecerías muy grandes, y que en realidad lo entregan, lo regalan o lo tiran. No hay mucho más aprovechamiento del residuo de la cerveza. Para ellos es un residuo. Para Claro, mí, es un subproducto aprovechable. totalmente. Y la verdad que están bien predispuestos a encontrarle la vuelta. Lo que pasa que también pensar yo lo que tengo que tratar de reducir es, o pensar o conseguir de qué manera logramos secarlo lo más fácil posible para que ellos lo puedan vender. ¿Cómo lo estás secando ahora? Bueno, hoy lo estamos secando. Yo lo que tengo, Perdón que estamos sacándole el tiempo a los otros. Podemos seguirlo por otra vía. Perdóname, Exacto, Carla. dale, si querés Sí. yo te llamo y te comento un poquito cómo son los pasos. Dale. Buenísimo. ¿Algún otro grupo? Ya estamos pasados en la hora. ¿Algún otro grupo quiere contar algo de lo que hizo? ¿El 5, bueno, el 3, el 1? Si nadie quiere comentar, para no estirar más la cosa, reitero la propuesta. Hasta el viernes que viene queda abierta el acceso a la pizarra esta en línea. El 5 hizo alguna propuesta. ¿Nadie quiere compartir lo que escribieron ahí? A ver, si alguno se anima, capaz que se hayan retirado los que estaban en el 5. No sé. Hola, Hola. ¿me escuchan? Hola, sí. Hola. Bea, hola Bea. No sé dónde están mis otros compañeros. Estábamos con los chicos. Acá. Bomba de humo tiramos, ¿no? Estamos. En realidad, bueno, no sabemos, bueno, si estamos en el camino correcto, pero bueno, contarles a lo del resto. Yo soy Bea Pugliese del INTE San Juan, y decidimos tomar la experiencia con los chicos del grupo en realidad esto es una parcela, por eso lo queremos explicar bien. Es una parcela, vos Pepe ya la conocés, es una parcela que estuvimos armando demostrativa entre la universidad y el INTA, con el objetivo, es una parcela del cultivar Malbec, la variedad emblemática de Argentina para elaborar vinos, y lo que estuvimos haciendo en esta parcela, y el objetivo es que sea demostrativa para los productores y los estudiantes, es hacer manejos agroecológicos, ya puntualmente vinculados al suelo, porque es la limitante más grande que tenemos, y en función de estos manejos que estamos haciendo agroecológico, armamos este pequeño esquema. ¿Por qué nos referimos a manejo agroecológico? Porque bueno, la característica de los suelos acá es que están súper degradados, sin cobertura, dependientes 100% de insumos externos, tanto químicos, agroquímicos, fertilizantes. Así que esta parcela consiste en comparar el manejo tradicional con guano, un compost de la industria olivícola, vegetación espontánea, vicia y vicia consociado con centeno. Eso es los tratamientos que estamos evaluando puntualmente, y ya a esta instancia hemos logrado en estos tratamientos eliminar el uso de herbicidas y de fertilizantes, que eso un poco charlamos con los chicos. Entonces, en función, les explico al palo para que terminemos, en función de eso medio que armamos este pequeño esquemita. No sé si quieren sumar, chicos. Puse quinta, ¿no? Sí. No se terminó de armar el esquema. Está claro. Entonces lo que planteamos es el tema de rediseñar el sistema hacia prácticas agroecológicas, porque el sistema ya estaba plantado, inclusive el tratamiento de testigo sigue siendo el tradicional, entonces el resto lo rediseñamos, y con el objetivo de, en definitiva, aumentar la biodiversidad
de microfauna de suelo y lo que es nutriente, o sea, que el sistema empiece a funcionar por sí mismo. El tema del reciclar lo vimos desde el punto de vista que todo lo que estamos trabajando, estas coberturas, es con la idea de el recicle desde un punto de vista de que otorgue materia orgánica y los nutrientes básicos para que esta microbiología del suelo empiece a trabajar. Después reducir el uso de agroquímicos, empezamos con la reducción, hoy en día ya estamos con la eliminación de agroquímicos en estos tratamientos. Y bueno, lo último que planteamos fue recuperar, bueno, el suelo y su biodiversidad. No sé si está bien lo que hicimos, le pusimos la mejor. Perfecto, identificaron los criterios de circularidad que están aplicando, que en el fondo es como todo, es decir, en el fondo no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, es una forma de mirar, y lo que está implicando todo esto es la mirada sistémica, una mirada integradora, que no nos centremos solamente en el reciclar, en el reducir, en el recuperar, como dije recién, que miremos en un diseño a largo plazo con un objetivo mayor, con un paraguas más grande. Y eso, aparte de seguir enseñándonos a cómo estamos diseñando este sistema y a incorporarnos, da otra perspectiva de acciones también y de innovaciones. Claro. Pero está muy bueno, está muy bueno. Claro, lo que sí, como hablábamos con los chicos, nos metimos en una parcela. Esto tiene desde una visión agroecológica, todo lo que es sociocultural y la visión económica está implícita, porque con esto hemos reducido mucho los costos, y después el tema de lo sociocultural hay que analizarlo desde el punto de vista de que es una uva agroecológica en un futuro a certificar, pero bueno, hoy nos centramos en la parcelita. Sí. Pero obvio. Para aclarar un poco, ¿no? No, obvio, los pasitos son de a uno. De a uno, y de a uno. Y el objetivo está más allá. Bien. Listo, era para aclarar nomás. Bueno, voy a dejar de compartir, así no estiramos más la cosa, pero de nuevo quedan abiertas las puertas para seguir la relación, y hasta... como decíamos, hasta el viernes de semana próxima queda abierta la pizarra para que los que estuvieron trabajando puedan seguir interactuando. Insisto en la idea de que se contacten y les cuenten lo que hicieron, si siguen trabajando con esto, a Gloria y a Aranza, para que no se corte acá la posibilidad de avanzar sobre esta idea. Yo no sé si Gloria o Aranza quieren decir algo, sino yo hago un breve comentario de qué es lo que yo creo interesante para rescatar de esta propuesta. No, cerramos, José. Bueno, como puntos que yo me llevo como muy interesantes de lo que presentaron Gloria y Aranza, que este enfoque de la economía circular nos plantea una forma distinta de abordar la realidad con la que trabajamos, que trae una serie de herramientas. Esas herramientas están contribuyendo con esas herramientas distintas disciplinas, así que es interesante. Estamos en un momento donde hay confluencia de cosas, pero para destacar es que esta propuesta de la economía circular parte de una mirada sistémica, eso hizo mucho hincapié Gloria. Esa mirada sistémica implica entender, por un lado, el conjunto, no quedarse en partes, en las porciones, sino tratar de entender el conjunto y comprender que ese conjunto es parte de una realidad mayor que lo integra, ¿no? Cuando Gloria decía trasladar hacia arriba los problemas o las externalidades, está hablando de decir, bueno, esto que yo genero, bueno, lo genero yo, que se hagan cargo otros, el sistema mayor, el que incluye. Tomar conciencia de la responsabilidad que implica, ¿no? Lo que uno genera no solo en su contexto, sino cómo eso impacta en ámbitos de mayor escala. Creo que es uno de los aspectos más interesantes de la economía circular, ¿no? Y que nos lleva a tomar una responsabilidad distinta sobre nuestras acciones y cómo podemos esas responsabilidades transformarlas de un impacto negativo en algo positivo, al tener en cuenta que lo que a mí no me sirve a otro le puede estar sirviendo, y cómo ese residuo puede generar oportunidades de vínculo, de interacción.
ese compartir en el que hizo hincapié Gloria, y creo que tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Y después la mirada esta de mediano y largo plazo, que en Argentina nos cuesta tanto, pero que es un aspecto sumamente necesario, porque muchos de estos procesos con los que decimos que hace falta empezar a meternos, y que la economía circular nos da un marco para eso, son procesos de mediano y largo plazo, ¿no? No se pueden resolver para mañana. Y los efectos se van a ver también en mediano y largo plazo. Así que, bueno, yo creo que todos estos elementos nos hablan de que el enfoque este es un enfoque actual, necesario, y creo que muy importante para el trabajo que podamos hacer desde INTA y con otras instituciones, ¿no? Acá en este seminario hubo una participación muy importante de gente que pertenece a otras instituciones, no solo a INTA. Y eso me parece que el enfoque de economía necesita el encuentro de miradas distintas e instituciones distintas. Bueno, eso quería decir. Bueno, muchas gracias por este comentario. Y le agradezco el espacio, les agradezco a todos los participantes, a ustedes, y bueno, estamos en contacto. Eso, quedamos también a disposición. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao.